Hace ya un tiempo, un seguidor me preguntó que cómo creería que sería Sauron si viviera en el mundo de hoy, es decir, en nuestra era moderna o actual. Y fue una idea con la cual me quedé pensando, y me surgía la idea que si Sauron viviera en nuestro mundo actual, Sauron trataría de usar las herramientas actuales a su disposición para lograr sus objetivos, que es obtener el poder del mundo, es decir, se adaptaría al mundo moderno y jugaría sus reglas para dominarlo. Pero luego esa idea se configuró mucho más después de ver la serie House of Cards, que no pude ver en su momento de emisión, y sí, la vi tardíamente. Pero después de ver temporada tras temporada, veía que su historia acerca de las jugadas políticas por conseguir el poder absoluto me cuadraban con la idea de un Sauron en el mundo actual. House of Cards, como ya saben, es una serie política de alto nivel, con una historia sólida y una construcción muy inteligente, con personajes muy bien desarrollados y complejos, con grandes actuaciones y una factura técnica impecable. Toda la trama se centra en el personaje de Frank Underwood, un político sagaz y sin escrúpulos, dispuesto a hacer lo que sea, en serio, lo que sea, para obtener el poder total, en este caso, de la política estadounidense. Hay dolor de dos tipos, el dolor que te fortalece y el dolor inútil. El dolor que solo es sufrimiento. No tengo paciencia para cosas inútiles. Momentos así requieren de alguien que actúe lo más desagradable, lo que es necesario. Y ya pueden ir haciendo el paralelismo, y es que con cada temporada, cuando veía el desarrollo, los planes y las fechorías de Frank Underwood, veía a Sauron trabajando políticamente por el poder, manipulando, amenazando y asesinando por cumplir sus objetivos que, en el caso de la serie, era ser presidente de los Estados Unidos. Al igual que Frank Underwood, Sauron sería un personaje manipulador, dispuesto a cualquier cosa por ser el gobernante de la Tierra Media. Entonces sí, ante la pregunta de cómo sería Sauron en nuestro mundo actual, sería un político como Frank Underwood. ¿Y cómo hubiera sido una serie excelente sobre el Señor de los Anillos? Pues yo hubiera optado por una serie en donde el protagonista sería el villano, y que fuera una historia política por el poder de la Tierra Media. Ahora imaginemos cómo sería una serie del Señor de los Anillos tomando de referencia o de plantilla a House of Cards. En esta hipotética serie se pondría como protagonista y que sea el centro de toda la historia a Sauron, el verdadero Señor de los Anillos, y ver toda la historia desde su punto de vista, tal cual como sucede con Frank Underwood. Imaginen que los capítulos sean siguiendo los planes y acciones de Sauron por conseguir el poder de la Tierra Media, incluso con el detalle de que seamos sus cómplices y él nos hable como sucede con Frank, que rompe la cuarta pared, nos mira y nos habla de lo que va a hacer, de lo que piensa, de lo que cree, lo que le gusta o lo que piensa de los demás. Pero en realidad, estoy seduciendo a los gobernadores de 5 estados clave. Y Matthews. Recuerdan a Matthews, ¿verdad? Sería un villano carismático, astuto y atrayente. Para escribir una serie de este tipo se necesitaría un guión inteligente, complejo y bien construido, como lo es la escritura de House of Cards. Una serie de este tipo, creo yo, que lograría explorar los grandes temas de la obra de Tolkien. Principalmente me voy a concentrar en 3. Primero, y sobre todo, la psicología del villano, a saber, la psicología de Sauron, que es un personaje muy complejo en el Legendarium de Tolkien. Y es que poner a Sauron como villano en una película, como pasó con las trilogías de Peter Jackson, por escasez de tiempo no se puede desarrollar su carácter. En las películas solo se logra comprar a Sauron como el Señor Oscuro, que intenta someter a todos los pueblos, y en esa simpleza, si está bien desarrollado en la película, es suficiente. Pero si se tiene la oportunidad de hacer varias temporadas sobre El Señor de los Anillos, es decir, sobre Sauron, se tiene la oportunidad de indagar en su ser, en su psique, en sus motivaciones, en sus miedos, en sus planes y profundizar en su complejidad. Contrario a lo que pasa en la serie de los Anillos de Poder de Amazon, que ponen a Sauron como villano principal, y solo ponen a un villano con unos planes muy cuestionables a nivel de coherencia, que incluso si lo analizamos, él mismo se autosabotea, y que al final no entendemos bien sus planes, no queda claro cuáles son sus motivaciones. Solo al inicio de la segunda temporada nos enteramos que quiere conquistar las demás razas, pero al instante los orcos lo asesinan, y queda muerto, se supone que por milenios. Y luego aparece sin rumbo y luego es víctima de las circunstancias junto con Galadriel, lo que es contrario a su habilidad para el dominio de la fuerza y la manipulación de los demás pueblos. Pero la serie es contradictoria con ella misma, pues se nos muestra al inicio de la segunda temporada que Sauron no es capaz de convencer a un grupo de orcos ni al mismo Adar. Lo asesinan mostrando al mismo tiempo que es un ser muy débil. Pero luego, por conveniencia, cuando se relaciona con los elfos, es muy poderoso y tiene infinidad de habilidades, y logra manipular de forma muy barata a los elfos que se muestran como muy tontos. Pero si Sauron es manipulador y muy poderoso, ¿por qué se dejó asesinar en un inicio por 10 orcos? Y esta serie de los Anillos de Poder se espera que tenga 5 temporadas, con las cuales se supondría que se podría explorar la complejidad de la Tierra Media, y no tramas sosas y aburridas como al final nos mostró esta serie.
Una serie sobre el Señor de los Anillos con estas temporadas a disposición se esperaría que profundizaría en la psicología sobre todo del villano, en este caso de Sauron, pero al final no sucedió. En cambio, una serie que sí lo hace de manera magistral es House of Cards, donde su villano es el protagonista y el centro de atención, tal como se hace con Frank Underwood, en donde lo conocemos desde sus triunfos y fracasos, desde sus virtudes y vicios, desde sus aberraciones y planes, lo que admira y lo que repele. Eso tal cual se podría hacer con Sauron, entender sus motivaciones, sus proyectos y sus sueños, ver cuando duda o a lo que le teme. Recordemos que Sauron es un Ainur, un Maiar de los más poderosos y hábiles, que en un inicio era un espíritu puro, del pueblo de Aule, el Vala herrero, de ahí su capacidad con la forja. Imaginemos cómo sería explorar la ciencia de la herrería desde el punto de vista de Sauron, y cómo la usaría luego para el plan de los anillos de poder. Entender cómo fue que Morgoth lo convirtió la causa de la oscuridad, entender su admiración por el mismo Morgoth, y cómo Melkor logró explotar la ambición incipiente por el poder que ya traía Sauron en su ser. Luego, entender realmente ese propósito de los anillos de poder, y entender por qué fue el único plan por el cual optó Sauron y no otro. El tema de los anillos no es hacer anillos porque sí, sino entender su sentido, su causa y su final, ya que es un tema fundamental en la obra de Tolkien. Entonces, una serie de varias temporadas ayudaría a comprender sobre todo la psicología de Sauron, desde su ascenso hasta su caída. Y esto me lleva al segundo aspecto, el cual sería recalcar el mensaje de Tolkien. Ahondar en la psicología del villano, así como lo hace la serie House of Cards, ayuda a entender lo que hace un personaje por conseguir su objetivo, lo que sacrifica, que nada le importa por salirse con la suya, de violar todas las reglas y pasar por encima de todos. Es decir, al igual que House of Cards, El Señor de los Anillos es una historia acerca de la ambición por el poder, la corrupción que acaece en todo aquel que lo busca, y a pesar de los triunfos, finalmente, la ambición o el poder absoluto es una maldición que te lleva a tener enemigos conspirando en tu contra para derrocarte en cualquier momento, tal como sucede con Frank Underwood, un congresista que planea destituir a un presidente y llegar a suplantarlo. Siempre he detestado la necesidad de dormir. Como la muerte debilita hasta al hombre más poderoso del mundo. Así se podría escribir la historia de Sauron, el cómo su astucia lo lleva a ser el lugarteniente del señor oscuro Morgoth, para luego suplantarlo cuando éste es derrotado, y luego se vuelve el centro de atención. Claro está, con una escritura inteligente y sofisticada. Y al final contar el ascenso de Sauron y su caída, tal como le sucede a Frank Underwood, que todo el tiempo queremos que sus planes malévolos salgan bien, pero después nos damos cuenta que es un criminal que para cumplir sus objetivos tuvo que violar la ley hasta asesinar con sus propias manos, y que tarde o temprano la justicia le llegaría. Y eso es coherente con el mensaje de Tolkien, que a los que se corrompen por la ambición del poder absoluto terminan mal, como le sucedió a Morgoth, Saruman y a Sauron. Y tercero, se podría adaptar los periodos en los cuales sucede el ascenso de Sauron, que sería una forma de contar la historia de la Tierra Media en el momento en que Sauron empezó su resurgimiento y se volvió el centro de todos, el villano principal del mundo. Entonces se podría adaptar la Segunda Edad de una manera particular en el sentido de que sería desde el punto de vista de Sauron. Se harían referencias a las obras de Tolkien sin cambiarla y respetando su historia canónica, contando cuando Sauron era el súbdito de Morgoth, y ver cómo era su relación, en qué forma lo admiraba y lo seguía, como también lo que lograba aprender de él. Se haría referencias al Silmarillion en lo posible. Recordemos que los Anillos de Poder de Amazon también hace muchas referencias al Silmarillion y nombra a muchos personajes de esa época, sin llegar a adaptarlo propiamente. Por ejemplo, ver a Morgoth y su relación con los Valar, ver a los elfos de ese momento y a los hombres, sobre todo a los Númenóreanos, como competidores políticos de Sauron. Sería interesante ver a la Tierra Media como un escenario geopolítico donde se disputa el poder y los comercios de los diferentes pueblos. Ver cuando Morgoth desapareció y cómo Sauron debía encargarse del liderazgo de los orcos y demás criaturas malignas. Y todo esto escrito con detenimiento, como lo vemos con Frank Underwood cuando tenía que lidiar con aliados y enemigos políticos y sus relaciones diplomáticas con otros países, siempre desde la manipulación y el interés de dominarlos a todos. Lo que un mártir quiere más que nada es una espada que clavarse. Entonces, le compras la espada, la sostienes en un buen ángulo y luego 3, 2, 1. Que me culpen a mí. Incluso inventar personajes que rivalizarían con Sauron para el puesto de nuevo Señor Oscuro, como una criatura maligna de gran nivel que también hubiera servido a Morgoth en su momento, y que con el pasar de las temporadas ir viendo cómo Sauron va construyendo su plan de los Anillos de Poder y su dominio de los elfos, y no de manera abrupta y torpe como lo vimos en la serie de Amazon. Imaginen cómo podría ser una serie del Señor de los Anillos contada de esa forma. Creo yo que se exploraría la riqueza de la Tierra Media y la complejidad de sus pueblos y de toda su historia, sin la necesidad de cambiar o alterar el canon de los acontecimientos. Y todo esto contado desde el ángulo del villano,
que el villano rompa la cuarta pared y nos hable para que nos adentremos en la historia y nos interese lo que pase, haciendo de la serie una historia inteligente que dependería mucho del guión, de los diálogos y las estrategias de los personajes, tal como sucede con House of Cards, que en últimas es una serie por el poder absoluto del mundo. El poder es el edificio de piedra que se sostiene por siglos. Para Tolkien, Sauron quería curar y reconstruir la Tierra Media a su visión, una Tierra Media a su imagen y semejanza, tal como lo dice Frank Underwood en un momento determinado cuando su propósito era reelegirse como presidente de los Estados Unidos y mantener el poder. Se preguntaba qué buscaba a largo plazo, por qué tanto esfuerzo y tantos crímenes por el poder, y él contesta que no es simplemente por ser el presidente de un país por un periodo determinado, o ser el jefe de estado del país más poderoso del mundo. No, era construir una nación Underwood, es decir, un estado a su imagen y semejanza, por lo que siendo el país más poderoso, él reconstruiría el mundo según su visión. Entonces sí, tomando de modelo a Frank Underwood, así me imagino a Sauron en la actualidad. O siguiendo el modelo de House of Cards, así sería una forma excelente de adaptar una serie particular sobre el Señor de los Anillos. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gusta esta idea? ¿Y te imaginas a Sauron de esta forma? Dime en los comentarios qué piensas, te estaré leyendo. Un saludo y hasta pronto.